Para el día de hoy vamos a trabajar el tema de acuerdos conjuntos. Hoy por hoy los grupos económicos realizan muchas transacciones y encontramos teníamos antes de esta pandemia un auge de los acuerdos de colaboración empresarial. Entonces, este tipo de negocios son los acuerdos conjuntos, que pueden ser o una operación administrada de forma conjunta o controlada de forma conjunta y unos negocios conjuntos, ¿cierto? Ese tipo de acuerdos en la práctica empresarial son muy comunes, ¿cierto? Entonces era importante primero que viéramos el video de en qué consiste el método de participación patrimonial y lo mismo que es un acuerdo conjunto, ¿cierto? Que fue los dos videos que les coloqué antes de el material que aparece para su lectura. Y el marco normativo nos indica que un acuerdo conjunto es aquel que se realiza entre las partes y ellos lo que hacen es compartir el control de las decisiones, ya sean administrativas, financieras, ¿cierto? Económicas, de forma unánime, ¿cierto? Y en el acuerdo pues debe quedar establecido la forma como se van a repartir el resultado de esas operaciones o de ese negocio, ¿correcto? Entonces, esos acuerdos pueden ser o una operación conjunta, donde las partes tienen el control de forma conjunta, tienen derechos respecto de los activos y responsabilidad frente a los pasivos relacionados con el acuerdo. Cada una de las partes se denomina operador conjunto. Entonces, ¿qué significa? Que cada una de las empresas que participan en ese acuerdo pueden estar comprando activos. ¿Qué significa? Pues que a cada uno le corresponderá la porción o el porcentaje que hayan definido en la firma de ese acuerdo. ¿Listos? Por eso son solidariamente responsables de los activos y de los pasivos que tengan que ver con el negocio o la operación que vayan a desarrollar de forma conjunta. Y el negocio conjunto nos dice que las partes tienen control conjunto, tienen derecho a los activos netos de acuerdo, y eso nos indica que en ese negocio conjunto entonces se pueden llevar a cabo la adquisición de unos activos y esos activos los iremos a reconocer en cada una de las entidades de acuerdo al porcentaje de participación. ¿Listos? Bueno, miremos entonces el caso de la operación conjunta. ¿Qué características tiene? Entonces, se puede desarrollar una operación conjunta sin necesidad de que se cree una entidad nueva. ¿Listos? Solamente se utilizan los activos de cada una de las empresas. Entonces, normalmente, y se ve mucho en las operaciones con el Estado, ¿cierto? En esas licitaciones, sobre todo en proyectos de infraestructura, construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, este tipo de proyectos que por el volumen de la inversión es muy difícil que se lo den a una sola persona. Entonces, hablábamos antes de los consorcios, de las uniones temporales, y lo que hacen es que se unen entre dos empresas y forman una tercera que es como el operador, ¿cierto? De ese negocio que van a llevar a cabo, pero sumado los activos de cada una de las entidades, ¿cierto? Entonces, pues es muy difícil que, por ejemplo, un proyecto de construcción se lo asignen a una empresa o se lo asignen a una persona natural, ¿cierto? Entonces puede que el ingeniero tenga la experiencia, tenga el conocimiento, pero de pronto no tenga los recursos o el respaldo financiero que lo puede tener una empresa. Y la empresa puede tener los activos, ¿cierto? El respaldo financiero, pero de pronto no tenga la experiencia y el conocimiento en ese tipo de proyectos.
Y entonces, si se presentan de forma independiente, es probable que no se lo va a prohibir. Pero si de pronto se unen los dos y presentan la propuesta de forma conjunta, es probable, o más probable mejor, de que salgan favorecidos en esa licitación. ¿Listos? Entonces, esa es una de las características, que no hay necesidad de crear una nueva empresa, ¿cierto? Sino que cada una va a aportar sus activos y sus recursos humanos para llevar a cabo ese proyecto. Cada participante usa sus activos, lo que decíamos, incurren en costos, gastos y pasivos, y todos esos activos, costos y gastos son obtenidos a través de ¿qué? De los recursos que genere esa operación conjunta. ¿Listos? El ingreso por la venta o suministro de productos o servicios, gastos y los costos se comparten en la forma o en el porcentaje que se haya establecido en el contrato. Por eso era importante que viéramos ese método de participación patrimonial, que no es otra cosa que distribuir de forma porcentual la participación que tiene cada una de las empresas en el negocio o en la operación conjunta. ¿Listos? Bueno, ahora miremos el caso de los negocios conjuntos. Recuerden, el anterior era una operación que no necesita constituir una empresa. En este caso, en el de los negocios conjuntos, se materializa ese negocio a través de la constitución de otra entidad, la cual va a controlar los activos del negocio conjunto. O puede ser que ya esté constituida, ¿cierto? Y simplemente una de esas entidades es la que va a desarrollar las actividades de gestor, y los otros participantes van a quedar como socios ocultos. Lo mismo, ese negocio va a incurrir va a obtener unos ingresos por la explotación de ese negocio, y el hecho de obtener ingresos implica que sea necesario que se incurran en unos costos y gastos. Recuerde que para que haya un ingreso necesariamente tuvo que haberse incurrido en un costo. Entonces, ese negocio va a incurrir en ese tipo de costos y gastos. ¿Por qué? Porque va a generar un ingreso. Entonces, el desarrollo de esa actividad, de ese negocio conjunto, pues no va a ser gratis. Debe ser a través del cobro de unos recursos, y que para poder desarrollarlo, pues necesariamente debe incurrirse en costos y gastos. Se celebran contratos en su propio nombre. Entonces, como decía, puede que la sociedad ya esté constituida, y en ese caso, entonces, esa sociedad se va a conocer, o se conoce con el nombre de gestor, y los otros participantes se conocen como socios ocultos. Obtiene financiamiento para los fines de la actividad del negocio y lleva su propia contabilidad. Entonces, una de las obligaciones que tiene ese gestor es que lleve la contabilidad. Él es responsable ante terceros de ¿qué? Del manejo del personal, de los pasivos laborales, del pago de la seguridad social, de los pagos a proveedores por las adquisiciones de bienes y servicios, ¿cierto? Del control de los impuestos. Todo eso es a cargo del gestor. ¿Listos? Cada entidad participante tiene derecho a una parte de los resultados de la entidad bajo control conjunto. Entonces, lo que decíamos, pues era importante ver ese video de cuentas en participación. Entonces, necesariamente, si se comparan activos para llevar a cabo ese negocio, pues cada una de las participantes será propietario del porcentaje en que haya hecho su participación. Y obviamente ese negocio pues no se va a hacer con el ánimo de perder plata. Ese negocio se debe hacer con el ánimo de obtener unas utilidades, unas ganancias. Entonces esas ganancias serán repartidas en la misma proporción que decíamos se haya pactado en el documento del desarrollo de ese negocio conjunto. Bueno, entonces decíamos que en el caso de la operación conjunta debe haber un operador. Ese operador, entonces, de acuerdo a las condiciones que se hayan pactado, entonces va a gestionar unos activos pasivos, ingresos, costos, gastos, pero solamente ¿de qué? De esa operación que están desarrollando de forma conjunta. Por lo tanto, debe aplicar los criterios establecidos para el reconocimiento de la medición de activos pasivos, ingresos, costos y gastos.
Lo que pasa es que ese operador o gestor lleva la totalidad de la contabilidad y ese le va a reportar a sus socios cómo son los resultados, ¿cierto? El resultado final de los activos pasivos, ingresos, costos y gastos, ¿cierto? Es decir, la relación que existe en el porcentaje que cada uno de los socios ha pactado en esa operación conjunta. Pero el que lleva toda la contabilidad y la responsabilidad ante terceros es el operador, que se conoce con el nombre de gestor. Y obviamente pues debe cumplir todos los requisitos que nos dice NIC, sector público. Bueno, en los negocios conjuntos el reconocimiento se hace como una inversión. Recuerden lo que vimos allá, inversiones en asociadas y controladas, ¿cierto? Entonces, yo compro acciones de una entidad y las compro en 500 millones, pues yo seré dueño de 500 millones y los 500 millones corresponderán al X% del total del patrimonio de la empresa, el 10, el 20, el 30, lo que sea. Pero mi participación siempre será teniendo en cuenta ese porcentaje. Por eso decíamos que era importante entender las cuentas en participación. ¿En qué porcentaje participo? Tanto de los activos netos como de los resultados de ese tipo de negocios, ¿cierto? Entonces toca hacer esa evaluación, ¿no? Por un lado, ¿cuánto me voy a ganar de ese negocio? Mi porcentaje, el 50, el 40, lo que se haya pactado en el acuerdo. Y lo mismo, en qué porcentaje soy propietario de los activos netos de la sociedad, ¿correcto? Bueno. Y la medición posterior, entonces, al igual que las inversiones en las asociadas y controladas, se hace al costo. Y nos dice la norma que debemos aplicar el método de participación patrimonial. Entonces, al final de cada ejercicio, hay que hacer la evaluación, ¿cierto? Y esa evaluación tendrá que ver con dos resultados diferentes. ¿Cuál es el valor de los activos netos? ¿Para qué? Para determinar cuál es la participación que tiene, ¿cierto? Método de participación patrimonial en los activos netos, es decir, activos menos pasivos igual patrimonio, que también se conoce con el nombre de activos netos. Entonces, ¿en qué porcentaje soy dueño de esos activos netos? ¿Listos? Entonces, mi inversión pudo haber aumentado o pudo haberse disminuido. Entonces, al final de cada periodo, me indica la norma como medición posterior, debo hacer una evaluación si mi inversión sufrió deterioro, es decir, vale menos de lo que costaba cuando lleva a cabo la operación. ¿Listos? Y lo mismo, tocará mirar cuáles fueron los resultados de la explotación económica de ese negocio, si hubo ganancia o por el contrario pudo haberse presentado pérdida, ¿no? Entonces, ahí también tiene que ver el porcentaje que se haya establecido en ese método de participación patrimonial. ¿Listos? Bueno. Lo mismo en el caso de los negocios conjuntos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que podamos comprender mejor esa partecita. ¿Listos?